Antes de empezar el vídeo mando saludo a Francisco Chicaiza. Con eso dicho, empecemos. Las voces se escuchan, una tras otra. Ese niño es un demonio. ¿Qué clase de niño haría eso? Acaba de utilizar un jutsu del Yondaime, decían las voces, con un sentimiento de repulsión hacia un cierto niño rubio, que yacía parado con mucha sangre, algunas pertenecientes de su cuerpo que tenían cortadas, que se derramaban por su cabeza, pecho, brazo izquierdo y pierna derecha. La otra parte de la sangre que tenían era perteneciente de sus hermanos, quienes yacían en el suelo, con muchas heridas, ya sean cortadas, rompimientos de huesos o dislocaciones de los huesos. Todos estaban seguros que ese día a nadie en su vida lo olvidaría. Pero se preguntarán el cómo llegamos a esto. Bueno, empecemos desde el inicio. El inicio en el que nada iba a ser como antes, uno en el cual el rubio ya no podría regresar a como era antes. 3 horas antes, Naruto se encontraba en su casa alistando sus cosas en una mochila. Era claro que el rubio se preparaba para marcharse de Konoha por un periodo de tiempo. En la cara del rubio se podía ver cómo tenía una sonrisa muy grande. Él podría pasar más tiempo viendo las afueras de Konoha, tendría la oportunidad de ver el mundo, y sin la necesidad de que nadie lo arruine. Después de unos minutos, el rubio decidió bajar hacia abajo, pues en su casa se podía escuchar cómo los invitados ya habían llegado. Entre los primeros fueron los padrinos de los niños, Jiraiya el sabio de los sapos y Tsunade la sabían de los sapos. Algo que les alegró a los hermanos del rubio, pues ellos sabían que cuando llegaban ellos, los padrinos siempre les daban regalos muy buenos, ya sean objetos o otro tipo de jutsus que muy en el futuro les iba a servir a los niños. Lo que sí era claro en esta familia, era que nadie notaba la presencia del rubio, pues ni sus padrinos se acordaban de Naruto, ya sea porque ninguno de los tres coincidían en poderse ver, o porque jamás le prestaron atención al rubio. Sus misiones y cada vez que siempre venían a la casa de los Namikaze, los únicos que abarcaban toda la atención de los Sanins eran los niños principales, impidiendo que los dos Sanins conocieran a su otro ahijado. Justo cuando llegaron los padrinos, los pequeños niños dieron un salto enorme, llegando a la altura de sus hombros, sorprendiendo a los Sanins. Por el abrazo, ellos aceptaron los abrazos con mucha tranquilidad, y de esa forma los padrinos y los niños empezaron a charlar. Menma discutía con su padrino, porque de un tema a otro, Menma le dijo a su padrino que siempre era un viejo cochino, mientras que Naruto y Mito le preguntaban a su madrina, algo que Naruto tuvo la oportunidad de escuchar, y era sobre aquel dibujo pequeño en la cabeza de su madrina. Según su madrina, aquel dibujo era un jutsu que le permitía tener más reservas de chakra, lo utilizaba cuando necesitaba utilizar más chakra. La forma de utilizarla era crear mentalmente un contenedor en el cual el chakra iba llenando, algo difícil, debido a que se debía tener un gran control de chakra. Ese jutsu era útil para los que tenían muy poco chakra. Naruto pensaba el que sucedería si alguien con mucha reserva de chakra lo hiciera, una idea que lo dejó volando en su cabeza, y sin darse cuenta ya estaban llegando más invitados. Al ver ahora quién llegaba, se sorprendió de la visita de unas niñas que él había salvado una noche. Tal parece que la visita era ahora de los Hyugas, quienes también felicitaron a los niños, seguido de las niñas, quienes también se alegraron. Las niñas vieron a su alrededor toda la decoración de la fiesta, y vieron como un niño se encontraba viéndolas. Aquel niño no se esforzaba mucho en ocultarse, para él era obvio que nadie le iba a notar. Mientras tanto con las niñas, ellas abrieron sus ojos, pues aquel niño era quien les había salvado. Las niñas intentaron preguntar a los cumpleañeros de quién era aquel niño. Era muy idéntico a los gemelos, ¿sería algún familiar? Eran sus preguntas, pero fueron interrumpidas por la visita de otras personas. Ahora lo que llegaron fueron los Uchihas, lo cual también sorprendió a Naruto, pues tampoco sabía que aquellos niños que veía días antes eran hijos del cabeza de familia. Vio que aparte de los niños y los padres que vinieron, a su lado estaban dos jóvenes. Aquellas personas eran Itachi Uchiha, hermano mayor de los niños, y Asuyado Shisui Uchiha, ambos reconocidos como genios de la aldea. En el pensamiento de Naruto, sabía que la fiesta ya estaba empezando. Después de todo, después de la entrada de los Uchihas, empezaron a entrar más gente conocida y familias de cabeza. La charla continuaba, nadie notaba la presencia de Naruto, algo que le favoreció para caminar alrededor de todos. Veía como uno tras otro hablaban sobre el secuestro de las Hyugas, otros sobre el ninja que derrotó al secuestrador. Tal parece que su presencia se hacía más notable, algo que alegraba mucho al rubio. Aparte de esas charlas, escuchaba como unas personas hablaban de un señor con un poder temible, decían que su taijutsu era fuerte, y que nadie podría derrotarlo.
Esas palabras dieron una sonrisa en la cara del rubio, él sabía de quién hablaban, era su maestro Ren, quien poseía un taijutsu fuerte, su propio maestro le mostró lo letal que podía ser su estilo, al cual llamaba estilo Ren, si se controlaba muy bien, el usuario podría ser imparable, y si lo controlaba a un nivel perfecto, aquel individuo podría desarrollar el taijutsu a otro nivel. De repente el rubio escuchó su nombre, las voces eran perteneciente a dos niñas, quienes querían hablar con el rubio, y su relación con los gemelos. Naruto. Decían las voces de las niñas, quienes tenían una edad de 1 año de diferencia. ¿O son ustedes la de la noche anterior?, decía el rubio tranquilamente, mientras mostraba una pequeña sonrisa. Díganme qué sucede. Te queríamos hablar sobre lo que ocurrió aquella noche, decía Hinata tímidamente. Te damos las gracias por habernos ayudado mucho, decía ahora Hanabi. Y también teníamos unas preguntas. Es sobre tu relación con la familia Namikaze, preguntaba Hinata, con tranquilidad. Bueno, puede que no lo sepan, pero yo soy el hijo del Yondaime. Al decir eso, dejó sorprendida a las pequeñas niñas. Era raro para las niñas, pues su padre Yashi les dijo que el Yondaime nada más tenía 3 hijos, no 4. Nosotros lo lamentamos, no lo sabíamos. No se preocupen, no me importa mucho, no es su culpa por no saberlo. Al decirlo, dio una pequeña sonrisa otra vez, seguido de eso les acarició las cabezas a ambas niñas, quienes tenían la cara tristes, pero con las caricias que el rubio les dio cambio a una más tranquila. Y de ese modo los 3 niños empezaron a hablar con más tranquilidad. Algunas eran preguntas sobre cómo era de fuerte el rubio, y qué tan fuerte podría ser. Algo que al rubio no le importaba decir, después de todo sus habilidades los mostraría ese día. Mientras tanto, en la fiesta se podía escuchar un grupo conformado por niñas con tan solo 7 años, donde discutían sobre quién era el chico más guapo en la fiesta. Hubo muchas diferencias de votaciones, en las que dejaban descartados a muchos y solo quedaron 3 chicos, a los cuales uno de ellos se les estaba haciendo extraño, era aquel que se parecía a Menma, y a su lado estaban las 2 niñas del clan Hyuga. Sus preguntas fueron rápidamente contestados por la Namikaze Naruko, quien después de mucho tiempo se acordó que ella tenía otro hermano. Se sorprendió en su cabeza a ella misma, no pensaba que su hermano existía, lo único que recordaba fue aquella única pelea que tuvieron en el cual Menma y ella golpearon a Naruto con piedras, algo que le sentaba mal, pero luego de pensarlo por un tiempo, les dijo a sus amigas que él era su hermano, algo que naturalmente sorprendía a las niñas, porque al igual que las Hyugas, también pensaban que el Yondaime nada más tenía solo 3 hijos, no 4. Pero luego de un rato lo tomaron con tranquilidad y empezaron a decidir quién de entre ellos era más guapo. Al intentar decidirlo, 2 niñas no podían hablar, aquellas niñas eran Satsuki y Mito. Satsuki, quien seguía sorprendida, ella recordó que había besado a aquel niño pensando que era Menma, se sentía un poco mal, pensaba haber traicionado a Menma, pero decidió no avisarle a nadie, pues aquel suceso solo era un beso que no importaría mucho en el futuro. Y Mito estaba medio desconcertada, nunca pensó que tenía otro hermano mayor, ella jamás hubiese pensado que ese niño era su hermano, pero mientras más lo miraba sin que nadie lo notara empezó a recordar que cuando tenía 3 años, había un niño de cabello color rubio que lo había ayudado. Flashback. Se escuchaba en un parque el como una niña se había caído de un árbol, se veía como la niña tenía raspones en su mano, su intención era agarrar una manzana del árbol, y para hacerlo tenía que trepar, pero cayó en el intento trepándose con la parte de sus yemas y lastimándose el pie. La pequeña niña empezaba a llorar muy fuerte, tan fuerte para que sus padres o hermanos vinieran rápido, pero nadie llegaba. Empezaba a sentir como el dolor no iba a parar. Pero pudo escuchar como un niño iba en su ayuda mientras decía su nombre con un tono de preocupación. Aquel niño era rubio, Mito lo había confundido con su hermano Menma. Mito, ¿estás bien? No te lastimaste mucho, decía el rubio preocupado por su hermanita, mientras le vendaba sus manos. Michan, me duele mucho, exigía la pelirroja, mientras lloraba y se quejaba del dolor. Es claro que te iba a doler, la caída fue fuerte. Dime por qué lo hiciste. Es que, yo quería esa manzana y pensaba que podía conseguirlo, decía Mito. Si eso querías, espérame un rato aquí, decía Naruto terminando de vendar la mano de Mito, para luego caminar en dirección del árbol. Enseguida Mito se sorprendió, su hermano mayor estaba subiendo el árbol con solo los pies. Vio que Naruto agarró una manzana para luego saltar del árbol. Ten, toma, ¿es esto lo que querías? No, decía el rubio con una gran sonrisa, algo que hizo feliz a la niña. Su hermano era increíble, quería intentarlo abrazar para agradecerle, pero no podía, su pie se había torcido. Naruto se percató de esto, así que le empezó a levantar, hasta colocarla en sus hombros, cosa que hizo feliz a Mito.
y de esa forma caminaron en dirección a la casa Namikaze. Fin del flashback. Mientras tanto, en otro grupo, en el que esta vez estaba conformado por niños, quienes decidían de quién era el más fuerte entre ellos. Así que lo tomaron en votaciones, quedando con Menma como primero, Sasuke como segundo y Kiba como el tercero. Creo que eso es natural, era obvio que Menma iba a ser más fuerte, es entrenado por su padre, el Yondaime. Decían los niños de la fiesta. También afirmaban que Sasuke sería su rival, ya que pertenece a un clan conocido por su poder ocular y ninjutsus increíbles. Pero Sasuke proclamó que eso era mentira, y que el más fuerte era Menma, porque él mismo vio el potencial de Menma, vio que era el más fuerte, algo que extrañaba a Menma. Su amigo siempre decía que estaban igualados, pero hoy vino diciendo que el Menma era más fuerte. Menma le preguntó el por qué, Sasuke le respondía que no había que mentir, le dijo que él los ayudó un día, cuando Satsuki y él se encontraban en peligro. Menma negaba, él le mencionó que ese día estuvo fuera de Konoha solo un día, él estaba entrenando con su familia. Sasuke no sabía qué decir, se preguntaba entonces, si no era Menma quien era el otro niño que lo ayudó. Al intentar preguntar a Menma sobre su relación con el otro rubio, fue interrumpido por un sonido que llamaba la atención de los invitados. Aquella persona que estaba haciendo el sonido con un vaso y una cuchara era Minato. Si me permiten hablar, quisiera decir que estoy muy agradecido de que todos tuvieran el tiempo para venir. Hoy es un día para celebrar, no solo por la derrota del Kyuubi, sino de mis hijos, de los cuales estoy muy orgulloso al igual que mi esposa, así que quisiéramos ser nosotros quienes empiecen con los regalos. Todos los invitados asentían que eso estaría bien, los padres tenían el derecho de ser los primeros en dar sus regalos. Mi regalo y de cocina para mis hijos será que en el futuro ellos serán los siguientes jefes del clan Namikaze y Uzumaki. Naruto como jefa del clan Namikaze. Y Menma será el jefe del clan Uzumaki. Ambos poseerán la posibilidad de casarse con quienes quieran para la reconstrucción del clan, algo que fue concedido por los ancianos. Al escuchar esas palabras, celebraron gritando con un fuerte grito, tanto hombres como mujeres, niños y niñas. Los adultos celebraban, porque tendrían la posibilidad de que sus hijos se casaran con los hijos del Yondaime, y de esa forma conseguir más poder de otro clan. Su intención era clara, el poder de otros clanes le permitiría conseguir más poder en Konoha. Mientras que los niños, más específicamente los hijos del Yondaime, tenían la posibilidad de casarse con las niñas de otro clan, algo que no se permitía, debido al honor de los clanes, los cuales nada más aceptaban casarse con otro de su mismo clan. ¿Qué dijeron? Eran las palabras de las niñas Hyugas, aquello les sorprendió. Nunca pensaron que aquellos que se consideraban padres se olvidarán de su hijo. Esas palabras no solo significaban que habían olvidado su hijo, sino que significaban más que eso se le podría considerar como un exilio. Ambas Hyugas intentaron protestar para defender a su nuevo amigo, pero fueron detenidas por las manos del rubio, quien les había agarrado las manos de las niñas, pidiendo que se esperen. ¿Por qué? Era la pregunta de la niña pequeña. Naruto le respondió que lo primero que todo, era que terminen los regalos. Cuando terminen, iba a ser ese momento en el cual él iba a entrar. Así que acarició las cabezas de ambas niñas, tranquilizándolas, siempre con una sonrisa. Pero muy en el fondo, lo que dijeron sus padres le destrozaba, pero tenía que ser fuerte. Sin que el rubio lo notase, su corazón empezó a moverse de un ritmo más diferente. Ahora los regalos de los padrinos, dijeron los padres de los niños, los cuales fueron contratos. Cosa que alegraban a los niños, ellos tendrían la posibilidad de tener un contrato, pero tendrán tiempo en el futuro para elegir el que más iban a querer, ya que ambos tenían ventajas y desventajas. Y los regalos de los otros clanes fueron objetos, kunais, katanas, shurikens, bombas de humo, pergaminos de jutsus y algunas ropas. Bien, es hora de que el juego empiece, decía Naruto con una mirada seria y listo para empezar todo, para que todo terminara. Lo que dijeron sus padres lo iba a tomar como una excusa para pelear. Al rubio le importaba poco, no mucho como para protestar, pero iba a tomar ventaja de lo que dijeron para su pelea. Dentro de todas las voces que se escuchaba, hubo uno reclamando arriba de una mesa, reclamando que el puesto de jefe Namikaze era de él, insinuándose como legítimo sucesor de la herencia Namikaze. Aquella voz era de Naruto. Su presencia y su exigencia asombraron a los invitados, y más que todo, a sus padres, quienes luego de que hayan pasado 5 años por fin, se percataran de que tenían otro hijo. Naruto, ¿qué haces aquí? Era la voz de Minato preguntándose el por qué su hijo estaba aquí, cosa que, el rubio contestó. ¿A qué te refieres? ¿Acaso es extraño que tu hijo abandonado festeje su cumpleaños en su casa? Al decir aquellas palabras insinuaba distintas emociones, enojo, frustración y tristeza.
Su padre al igual que su madre se olvidaron que él también cumplía años igual que sus otros hermanos. Y dentro de aquella exigencia, se escuchaba murmullos de parte de los invitados, algunos preguntándose sobre quién era aquel niño, su relación con la familia Namikaze, tantas preguntas, que la Uzumaki Kushina pudo escuchar y ver. Naruto, puedes retirarte, esto lo hablaremos mañana por la mañana. Decía Kushina intentando calmar a su hijo, sabía que si seguía a sus invitados empezarían a hablar mal de ella, cosa que obviamente no quería. No lo haré, decía Naruto gritando a su supuesta madre, quien según su pensamiento como niño que era, la misión que pensaba que tenían sus padres era de protegerle no el de olvidarlo. Le frustraba tanto que aquellas personas que él consideraba padres sigan tratándole de esa forma. Oye Naruto, no hables así a tu madre, decía Minato con tono enojado. Ya estoy cansado de toda esta mierda, tú, mi padre, considerado el mejor shinobi y Yondaime, no tienes derecho a gritarme, luego de haber pasado toda mi vida ignorándome. Decía Naruto señalando a su padre, mientras apretaba su puño. ¿A qué te refieres? Como que no tengo derecho. Tanto tu madre como yo te dimos la vida, y por lo tanto tenemos derecho. ¿Sabes? Es gracioso escuchar decirte todo eso, es cierto, tú me diste la vida, vida que ignoraste por el único hecho de entrenar a tus hijos, los preferidos de la familia, creo que tú siendo el Hokage nunca te has percatado, ¿cierto? Decían las palabras de Naruto con una mirada seria a su padre. ¿Qué tratas de decir?, preguntaba Minato intentando entender lo que trataba de decir su hijo. Lo que te digo, es que pasé 3 putos años siendo la burla del pueblo, siendo el saco de boxeo de todas las personas y shinobis de tu maldita y asquerosa aldea, ¿sabes lo que tuve que sufrir?, gritaba el rubio a más no poder. Ahora con un tono más seria y una cara más triste le decía a su padre. ¿Sabes qué? Ese maltrato que recibía por parte de la aldea no me importaba, sabía que al hacerlo estaría protegiendo a Menma y Naruto. Sabía que dentro de la aldea aún seguía el odio de las personas por el Kyuubi, su odio hacia el Kyuubi era fuerte, saber que aquella bestia siga viva y que ahora que tienen la oportunidad de matarla, pero no siendo capaces, porque es protegido por el Yondaime, los enojaba, su intención era desquitarse con alguien de la familia, así que yo tuve que tomar la decisión de asumir aquel odio de la aldea. Al saberlo pensé saber lo que hacía, por eso lo asumía, pero me dolió saber que lo que iba a hacer, no iba a servir para nada, porque al final de todo ustedes me ignoraron, y me maltratarían igual que todos los aldeanos, culpándome de cualquier cosa y como la aldea, al final de todo se olvidarían de mí, dejándome como solo un objeto que utilizaban para destrezarse para luego botarme. El único día en el que me percaté de todo eso fue ese día que, jamás lo olvidaré. Flashback. Hace unos 4 años atrás. Se puede escuchar como un niño pedía ayuda, gritaba lo más fuerte que podía, su casa había sido encerrado por sellos y él no tenía ninguna oportunidad de liberarlo. Sus padres, en quienes un niño cualquiera confiaba, salieron de viaje junto con sus hermanos, en un viaje que tomaría 2 semanas, dejando olvidado a uno de sus hijos. Él lo único que quería era salir porque la comida de su casa ya había terminado hace una semana. Una semana pasó, y se podía ver cómo Naruto ya no podía sostenerse de pie, sus fuerzas se habían terminado hace unos 2 días atrás, y él actualmente se encuentra en el suelo de su cuarto. Lo único que lo mantenía consciente era su espíritu de no rendirse, algo que maldijo al inicio, lo único que el rubio quería era morir, su sufrimiento lo dejó pensando el por qué sus padres lo olvidaron, ¿acaso él se portaba mal? ¿Era un error que yo naciera? Eran sus preguntas, de repente de su cara lágrimas caían, lágrimas de sufrimiento, aquellas lágrimas estaban llegando a tocar el suelo, Naruto no aguantaba ya, sabía que dentro de poco iba a estar inconsciente, y luego la muerte vendría, afortunadamente eso nunca llegó, había un pequeño chakra que lo ayudaba, era poco, pero lo suficiente para seguir consciente. De aquel chakra, Naruto vio que su color era naranja, un bonito color en su opinión, no sabía él cómo le llegaba pero no le importaba mucho, pero ese chakra le dio más fuerza. Cuando aquel chakra naranja se fue, escuchó como alguien estaba abriendo la puerta de su casa. Era su familia quienes estaban viniendo alegremente, se veía que de sus caras había una alegría de llegar a su casa, se notaba que ellos nunca notaron la ausencia de Naruto, ni su presencia. Naruto con aquel chakra que recibió pudo tener un poco más de fuerza, la suficiente ahora, como para salir de su casa corriendo en dirección de un lugar para comer.